complejidad que van a tener ustedes en el ámbito administrativo. Y ahora voy a pasar al orden penal. Cuando vemos una cosa de estas, se nos llena toda la boca, ¿eso es un delito intrusivo? Pues vamos a ver. Vamos a verlo con el tiempo. Rara vez una persona que preste servicios asistenciales en los términos que están regulados en la ley de dependencia comete un delito. Normalmente no lo hace. No existe, yo trabajo con una base de datos de jurisprudencia bastante buena, que reúne la sentencia de los 5 o 6 últimos años, y no he encontrado todavía ninguna sentencia de audiencia provincial del Supremo que se refiera específicamente al asistente personal. El asistente personal según la ley de dependencia. En el ámbito de colegios de enfermería, fisioterapia, técnico de radiodiagnóstico, vamos a ver, sí que en el ámbito sociosanitario nos encontramos con muchas sentencias y mucha jurisprudencia, pero aquí no hay. Y les voy a explicar por qué. Porque la gran mayoría de estos asuntos se van a sobreseer antes de llegar al juicio. Porque la conducta va a ser atípica. Porque no tenemos regulada esa figura del asistente personal. Antes de nada, les tengo que explicar qué tienen que elegir. Es decir, si yo tengo un intruso, me encuentro con un señor que está atendiendo, que no tiene ninguna preparación, es abogado, licenciado en Derecho, no tiene trabajo y se dedica a cuidar enfermos, tienen que elegir. La misma conducta no puede ser objeto de sanción en vía administrativa y en vía penal. Se tienen que dar 3 supuestos. Tiene que ser el mismo sujeto, tiene que ser el mismo hecho y tiene que ser el mismo fundamento. Si ustedes han denunciado a alguien en vía administrativa porque ha puesto en peligro la vida y la integridad física del paciente, tenemos que ver si la denuncia que le metemos en vía penal va por los mismos hechos. En caso de que vaya por los mismos hechos y el fundamento sea el mismo, que se puede generar un daño al dependiente, van a tener que elegir una u otra vía. No siempre es fácil esta delimitación y se pueden encontrar ustedes con que presentan la denuncia que yo les voy a recomendar ahora que presenten y que se la archiven inmediatamente porque nos encontramos con que eso ya ha sido objeto de un expediente sancionador administrativo o porque se está siguiendo ya en esa vía administrativa. Entonces nos podemos encontrar con que no prospere porque estemos intentando castigar 2 veces la misma cuestión. Y como les decía, pasamos al delito de intrusismo. Vamos a ver, el delito de intrusismo, como les decía, a ustedes les parecerá que cualquier persona que ejerza este tipo de conducta es un intruso. No hace ni un par de meses que una persona que estuvo detenida en un centro de detención pedía a voces a la policía que le dieran un heavy metal. Un heavy metal quería un habeas corpus. Entonces, no hablaba con propiedad y creo que ustedes deberían hacerlo en esta materia. No cabe el delito de intrusismo a día de hoy, o cabe, pero no va a haber forma de castigar al culpable en tanto no se regule y se introduzca dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales la figura del asistente personal. Extremo que, como vamos a ver, se ha reclamado desde el año 2008. La Defensora del Pueblo lleva insistiendo en que se regule y se incluya el catálogo la figura del asistente personal. Se ha pedido por distintos grupos parlamentarios. Recientemente, el 17 de marzo, en la Asamblea de Madrid, UPyD solicitó al gobierno del Partido Popular que aunque fuera a nivel autonómico en Madrid, se regulase mínimamente esta figura. El director general de Inserso creo que anunció recientemente que a primeros del año 2015 tendríamos ya regulada esta figura y seguimos sin tenerla. Y como van a ver, por ahí se nos cuelan todos. Por ahí se van a colar todos y cuando ustedes pongan una denuncia se lo van a sobreseer en trámite de instrucción. El artículo 403 del Código Penal castiga, ya les diré con qué penas, lo dejamos para el final, al que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente. Y también se castiga al profesional que ejerza estos actos propios sin el título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio si no estuviese en posesión de dicho título. ¿Qué nos encontramos con qué es lo que tenemos aquí? Una ley penal en blanco, que se llama. Para que no sepa qué es esto, son leyes que los casos son tan amplios, son tan sumamente grandes que tenemos que ir a regulación sectorial, a regulación administrativa. Se castiga una conducta con toda su amplitud, se dice los actos propios de una profesión, abogado, paramédico, limpiador, enfermero, etc. Y tenemos que ir a la legislación sectorial. ¿Por qué nos metemos tantísimo en el mundo del derecho y ven ahí en la diapositiva delimitación del bien jurídico protegido? ¿Qué es lo que se está protegiendo aquí? Es decir, ¿qué protege el delito de intrusismo? Ya han visto ustedes que el intrusismo es ejercer actos propios de una profesión sin la titulación legalmente exigida. Nos lo llevamos a nuestro ámbito, en el ámbito sociosanitario. ¿Qué es lo que hay que proteger con este delito de intrusismo? El profesional que se dedica a ello, me dicen por ahí. El profesional que se dedica a ello regularmente. ¿A alguien se le ocurre algo más? Exactamente, al usuario.
No he ido desencaminada la persona que ha contestado por ese lado, porque aquí entiendo yo, a mi modo de ver, que son varios intereses en conflicto. En primer lugar, tenemos el primero, el del dependiente. El dependiente tiene derecho a la vida, a la integridad física, a la salud y a la confianza, a la profesionalidad del cuidado asistente amparado por una titulación específica. Y también los profesionales, es decir, el propio prestigio del colectivo profesional, la propia actividad económica que ustedes desarrollan, que no deja de ser un trabajo y un negocio. Y entiendo yo que la labor que tiene encomendada de defender los intereses del dependiente debería ser lo que proteja este artículo del Código Penal. La importancia de esto, que a la hora de interpretar, vamos a ir a ver qué se está protegiendo. Entiendo, sin ningún género de dudas, que es el dependiente, la vida y la integridad física del dependiente. Y nos encontramos con que desde hace muchísimos años el delito de intrusismo protege a la administración. Y es unánime, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, son unánime las audiencias provinciales, el protegido es la administración pública. Y la facultad que tiene el Estado de supervisar cuáles son las condiciones para dar un título, para dar otro, para ver qué titulación es necesaria para ser enfermero, para ser médico, para ser cuidador. Eso es lo que se está protegiendo. Y eso es el problema que tenemos aquí en el delito de intrusismo. Lo que dice la jurisprudencia sobre este tema es que el bien jurídico es la salvaguardia del cumplimiento de los requisitos administrativamente exigidos, el aseguramiento del cumplimiento y control de las condiciones de habilitación profesional y, en definitiva, la función de policía de la administración sobre las profesiones titulares. Segunda reivindicación que hago, y me van a llamar mitinero, necesitamos un delito de intrusismo propio del ámbito sociosanitario. O simplemente un subtipo agravado. Es decir, que cuando en la actividad que se desarrolla sin título se genere un grave riesgo para la vida e integridad física de las personas, igual que administrativamente ya lo tenemos en la Ley 39 de 2006, que tenga una punición más grave de la que ya tiene, que van a ver que es muy exigua. Entonces, este es el primer problema que tenemos, que a nivel de interpretación, cuando ustedes pongan una denuncia, me encuentro con una persona que está cuidando a un dependiente que además necesita un tratamiento de enfermería, necesita curas puntuales en una herida, se le ponga una sonda, que se le ponga una vía, etc. Cuando tengamos una persona que evidentemente está siendo un intruso, tengan en cuenta que esto es lo que lo regula. Y esto no dice nada del ámbito sociosanitario. Y si nos vamos a la interpretación, le dicen que el perjudicado aquí es el Estado. El Estado pobrecito que le quitan sus títulos. Es así. Y es unánime y desde hace muchísimos años. Y la reforma del Código Penal, que sin meterme en berenjenales creo que entrará en vigor en julio, no mejora la situación. Sigue siendo un tipo abierto, sigue siendo una ley penal en blanco y que no se ocupa de este problema. Y van a ver que con la regulación que tenemos ahora, cualquiera puede resultar impune en sede penal. Bien, lo primero que tenemos que hacer es delimitar la profesión y los actos propios. Existen profesiones, que son las reguladas en la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias, que sí que vienen delimitados. Y si no vienen delimitados, bueno, el artículo 2 habla de licenciado, medicina, farmacia, odontología, veterinaria, nivel diplomado, enfermería, terapia ocupacional, podología, logopedia, nutrición, etc. Este tipo de profesiones sí que lo tenemos delimitado tanto en esta ley como a lo que acuden los jueces, que no tienen ni idea de este tema, acuden a los planes de estudio de cada una de estas respectivas licenciaturas o diplomaturas. Es decir, yo voy a ver si esta persona durante esos estudios ha podido aprender a poner una vía, aprender a extraer sangre, aprender a lo que tenga que hacer, y si lo ha hecho, voy a considerar que estaba capacitado y que su titulación se lo exigía. Es decir, la delimitación en la mayoría de las ocasiones se acude a los planes de estudios. Yo, para preparar esta charla, tuve la ocasión fui al colegio de enfermeros de Ávila, me atendió el presidente, y cuando le comenté que tenía que hablar del delito de intrusismo en el ámbito sociosanitario, lo primero que me dijo antes de entrar en su despacho es que hace falta que vayan ustedes con una bata, con un letrerito aquí que ponga enfermero no sé qué, si lleva de médico con un fonendo, y anunciarse públicamente en algún periódico. Muy difícil el castigo. Hasta en estas profesiones que están perfectamente delimitadas cuáles son las funciones de cada uno, que en el temario los tenemos, que tenemos actitudes, que tenemos capacidades, que tenemos conocimientos que debe tener cada uno, es difícil la condena por un delito inclusivo. Continúa la ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias, indicando que también dentro de la rama de formación profesional se deberán considerar profesiones sanitarias, título técnico superior en anatomía patológica y citología, dietética, documentación sanitaria, higiene bucodental, imagen para el diagnóstico, laboratorio de diagnóstico clínico, etc. De grado medio, que ostenten los títulos de técnico en cuidados auxiliares en enfermería y farmacia. Y por último, añade también que tendrán la consideración de profesionales del área sanitaria los de formación profesional que estén en posesión de los títulos de formación que establezca la Administración General del Estado. Y añade que el ejercicio de una profesión sanitaria requerirá la posesión del correspondiente título oficial.
¿Qué título oficial hace falta para desarrollar actividades de atención al dependiente? Han visto esta mañana que son dos, principalmente el de atención sociosanitaria a personas del domicilio, aprobado por Real Decreto 295/2004, el de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, e incluso admiten aquí en Extremadura también los certificados de profesionalidad del técnico en cuidados auxiliares de enfermería o el técnico de atención sociosanitaria, como vamos a ver posteriormente. Pero eso lo dicen ustedes en Extremadura. Es decir, la ley de 39/2006 establece tres figuras que son ciertamente complejas para el derecho penal, que es primero el cuidador no profesional, el cuidador profesional y por último el asistente personal. El asistente personal realiza o colabora en funciones de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal. Si el Código Penal castiga los actos propios de una profesión, ¿cuáles son los actos propios de la profesión del asistente personal? ¿Cuáles son? No los tenemos delimitados. Ustedes pueden poner una denuncia a este señor que va a cuidar al dependiente. Dice, no, yo la hago a la comida. Y no le hace usted nada más, no le desplaza, no tiene usted una formación para saber que este señor hay que moverle de esta manera o de esta otra. Vamos, han tenido que ustedes un taller sobre transporte de dependientes, etc. No, pero es que soy asistente personal. Ahí tiene un coladero, no hay ninguna función delimitada, no existe una regulación unitaria. Aunque exista un título que le habilite para el ejercicio de las obligaciones dimanantes de ley de dependencia, no existen las funciones delimitadas del asistente personal. Con lo cual, cuando yo vaya a poner una denuncia, actos propios de una profesión. No es una profesión regulada, no sé cuáles son sus actos propios, auto de sobreseimiento y sanción de ustedes a ver. Así termina. Así termina el asunto y así de duro es, con lo cual, estrategia para la solución de esto, nuevamente, impulsar iniciativa legislativa que ya está en marcha. Existen, ahora veremos, 60 proposiciones no de ley para regular uniformemente el asistente personal, pero a través de esta figura del artículo 2.7 es por donde se nos están cobrando todos los impulsos. Como decía, bueno, por no reiterarnos, pues eso, no están determinadas sus funciones y la titulación exigida se lo han explicado esta mañana muchísimo mejor de lo que puede hacer. Esos son los títulos que les habilitarían para ejercer los cuidados dimanantes de la ley de dependencia, pero que no se dedican expresamente al asistente personal. Bien, nos encontramos también con distintos problemas, que es en primer lugar que dentro de lo que es la asistencia personal, de lo que es la asistencia al dependiente, se pueden estar ejerciendo actividades propias de una profesión titulada, incluso regulada dentro de la ley de ordenación de profesiones sanitarias. Volvemos a lo mismo, que haga falta un enfermero, que haga falta una persona especialista en transporte de una persona con un problema de psicomotriz. Nos encontramos con que el intruso está ejerciendo una serie de actividades que nosotros no vamos a poder probar jamás. Y aunque pudiéramos probar el hecho en sí, es decir, que está desplazando al dependiente, que está pinchando al dependiente, que está realizando cualquier tipo de injerencia sobre el cuerpo del dependiente, no voy a poder probar que eso corresponde a una profesión. Con lo cual no vamos a tener el tipo del delito de intrusismo. Como les decía, puede ser que nos encontremos ante una conducta típica, y aquí es donde vamos. Para ejercer como asistente personal o para ejercer cualquiera de las profesiones que hemos visto antes de la ley de dependencia, hace falta someterse, o sea, tener estos títulos a los que nos hemos referido, pero dice la jurisprudencia que si la normativa que se infringe no es nuclear y básica reguladora del otorgamiento del título, sino otra de menor entidad de nuevo rango reglamentario, nos hallaremos ante una falta prevista en el artículo 637. Como les digo, aquí en Extremadura se exigen esos dos títulos, en Castilla y León también se están exigiendo, pero no está delimitada la función, son normas de carácter reglamentario. La ley, en el caso de enfermeros, médicos, etc., es una ley, con carácter de ley, con rango de ley, la ley 44/2003. Aquí estamos ante una norma reglamentaria. Esa sentencia está dictada en un asunto de enfermería por la Audiencia Provincial de La Rioja. Eso que está en cursiva no es mío, es de la Audiencia Provincial de La Rioja, que degrada a falta cuando la regulación sectorial, la regulación de ese título, venga, pues eso, por vía reglamentaria y no por vía de ley. Nos encontramos con una falta. Si la sanción contra el delito da pena, no les quiero ni contar la falta. Ya veremos que es completamente irrisoria, ridícula, y el coste que tendría tanto para usted, en relación con el coste para ustedes, con el que va a tener para el culpable, para el intruso, no les puedo recomendar que interpongan la correspondiente denuncia. Y siguiente problema que nos encontramos, que es una conducta dolosa. Es decir, que tengo que tener conciencia y voluntad de que estoy violando unas disposiciones legales
de obtención de un determinado título, ya sea académico oficial. Es decir, tengo que tener intención de estar usurpando una profesión. El que se anuncia a la frutería y va a cuidar al dependiente sabe perfectamente que está haciendo un ejercicio, ejerciendo una profesión que no es la suya. Ahora bien, ¿cómo pruebo yo que esa persona lo sabía? ¿Cómo puedo probar yo algo que está en el foro interno, que solo conoce él? ¿Medios de prueba que se me puede ocurrir esto? Testificarlo. Oye, no, pues mira, es que este se lo contó no sé quién y me ha dicho que se va a poner a ejercer porque le ha dicho un abogado en una charla que no pasa nada por ejercer de intruso porque el delito de intrusismo es una mentira. Y entonces, bueno, pues por medio de esos testigos podemos intentar lograr esa prueba indirecta. Podemos intentarlo también a través del propio dependiente, es decir, presionar, entiéndame bien la palabra, presionar a la familia del dependiente haciéndole ver el riesgo que está asumiendo dejando la vida de esta persona en manos de alguien que no está cualificado. Que no digo que ejerza con mala fe ni con ánimo de dañar a esa persona, pero no tiene la cualificación necesaria. Todo esto que ven ustedes en cursiva también es de la sentencia de Audiencia Provincial de La Rioja, que añade que aquellas conductas aisladas realizadas por necesidad, circunstancias excepcionales y sin las contraprestaciones que lleva consigo el ejercicio profesional deben considerarse como ausentes de tipicidad penal atípicas. Los abogados son muy pesados y nos gusta ver letra por letra, y analizamos, y cada una de las frases que ven ustedes ahí es objeto de 20.000 sentencias, de 20.000 artículos doctrinales y tienen todas su sentido. Conductas aisladas realizadas por necesidad, yo entiendo prácticamente todas las que comete el intruso, digamos, no adscrito a ningún centro. Son conductas aisladas y que se realizan por necesidades y circunstancias excepcionales. Y como les decía antes, la contraprestación no van a poder probar ustedes nunca. No van a poder ustedes probar que esa persona está recibiendo una remuneración concreta. Como les decía, la dificultad probatoria que tiene el dolo y la habitualidad de esta conducta, estamos ante un delito permanente que no empezará a prescribir o que no se entenderá perfectamente consumado hasta que esta persona deje de atender al dependiente. Mientras lo esté realizando, va a estar cometiendo ese delito. Es decir, no son pocos los asuntos en los que se ha denunciado un intruso, insisto, no en el ámbito de ley de dependencia, sino en el ámbito de enfermería completamente, que se ha alegado la prescripción de las sanciones. He dicho, no, si es que yo empecé a atender a este señor hace 4 años, que es un delito menos grave, prescrito a los 3, no tengo nada que reclamar, no. Ahí sí que es bastante seria la jurisprudencia diciendo que estamos ante un delito permanente y hasta que no se deje de prestar atención al dependiente está incluso en ese delito la persona que lo esté ejerciendo. Bien. Por procedimiento y costes, vamos a ir terminando. Me gustaría hacer 10 minutitos para que puedan formular ustedes sus preguntas. En primer lugar, nos encontramos con que es muy difícil la prueba de los hechos denunciados, como les decía. En segundo lugar, tienen que ir ustedes a interponer una denuncia o una querella, bien a través de un abogado, bien a través directamente de la Policía Nacional, de la Guardia Civil. Cuando ustedes al cuartel le dicen, me consta que esta persona está ejerciendo esta actividad con total seguridad y con suficiente prueba para hacerlo. Si no, se les vuelve contra ustedes por un delito de denuncia falsa. Es decir, tienen que tener ustedes medianamente acreditado, por medio de testigos, por medio del propio dependiente, por medio de cualquier tipo de resolución por la que se le concedan las ayudas de ley de dependencia. Tienen que tener una mínima prueba antes de ir a formular la denuncia. En esto tengan muchísimo cuidado, porque al final se devuelve y les explota a ustedes encima de que intentan castigar este tipo de conductas. Procedimientos que incoan unas diligencias previas, el juez que no tiene ni idea de dependencia ni del delito de intrusismo les va a sentar a declarar, se va a ir a ver qué regulación tiene esta figura de asistente personal, porque yo, si me viene un cliente y me dice que me han denunciado por esto, digo, tú eres asistente personal, que no hay ningún problema, que de momento no tiene ley, que no es una profesión propia, que es que no es una profesión en términos de derecho. El juez lo va a ver, sobreseimiento y no llega ni a juicio, no va a haber sentencia, no va a haber recurso, no hay jurisprudencia de audiencias provinciales ni tribunales. Ese es el problema que tienen ustedes y que yo, desde un punto de vista ajeno, considero bastante gordo. Y la justa de procedimiento, como les digo, en penal no van a tener ese problema, puede usted interponer la denuncia y no seguirlo. Si no lo siguen, el juez no se va a molestar en absoluto en perseguir al intruso. Van a tener que ser ustedes los que anden recurriendo al autosobreseimiento, recurriendo y peleando con unos costes que, bueno, pues, no sé cómo estarán aquí los criterios, pero en Castilla y León les puede costar unos 3.000 euros hora, con lo cual puede ser que no les merezca la pena. ¿Qué nos encontramos después? La responsabilidad civil dimanante del delito, que esto sí que es lo que les podría interesar un poquito más. Vamos a ir acelerando un poco. Nos encontramos con las penas. Después de este procedimiento tortuoso, después de pagar 3.000 euros a los abogados, que son unos peseteros, y de meternos en esto, nos encontramos con que le multan de 6 a 12 meses. Por el título académico, que en este caso no sería el aplicable a ustedes, sería el título oficial. La pena es mucho menor, multa de 3 a 5 meses.
Si el culpable además se atribuye públicamente a la cualidad profesional, un anuncio, una placa en el portal de su casa, eso se considera publicidad a estos efectos, la multa sería pena de prisión de 6 meses a 2 años. Saben ustedes que las penas de prisión de menos de 2 años en este país no se cumplen. No se entra en prisión, por lo cual le pondrá una pena de 8 meses, no la cumplirá, nos soltará un duro y seguirá creciendo por otro sitio por el que el proyecto de reforma del Código Penal, como les decía, lo único que varía este artículo 403 es que se castiga al que lo haga en un local abierto al público a través de una empresa o un centro especializado, y la pena de multa es una cuota diaria de 2 a 400 euros. Podría pensar algún hombre, 5 meses de multa a 30 días que tienen esas por efecto, 150 por 400 es un dinero. La pena de multas, en el artículo 50 de nuestro Código Penal, se pone en función de la capacidad económica del obligado. Es decir, que si el obligado no tiene un duro, la cuota diaria será de 2 euros. Si tiene algo menos que un duro, será de 3 euros. Es decir, nos podemos encontrar con 12 meses de multa a 3 euros diarios, que pagan 600, 700, 800, 1000 euros después de un procedimiento judicial que les ha costado a ustedes 3.000. Con lo cual, esta vía es la que tenemos y, por tanto, creo que requiere una regulación específica en el Código Penal. Les indico también que el que no pague la multa, por cada 2 cuotas de multa que no pagues, te vas a enviar a la cárcel, pero en un momento dado, una cuota de 2 euros, yo creo que encontrará a alguien que se lo deje. Entonces, esto es lo que tenemos en el Código Penal. Las conclusiones que tenemos es el problema que supone las leyes penales en blanco. Las leyes penales en blanco son necesarias. En materias tan sumamente amplias como esta es imposible determinar todos los casos y tenemos que asumir que a efectos penales somos una ley penal en blanco y tenemos que acudir a una regulación sectorial que es del todo deficiente. Existe un error doctrinal en el bien jurídico que protegemos. Aquí nos está protegiendo la Administración, hay que proteger al dependiente. La ley de dependencia está para algo y no se ha transpuesto en absoluto al Código Penal, no tiene ningún reflejo la ley de dependencia en el Código Penal y es muy necesario. Una modificación legislativa, yo no tengo ni idea de hacer leyes, pero a mí se me ocurre con poner un parrafito abajo que ponga que si se causa el daño a la vida integral física o a la actividad, que se castigará con pena de prisión de más de 2 años, ya estoy disuadiendo. Pongan un tipo agravado, castígalo con pena de prisión de 2 años y se quitan ustedes a la mitad de lo que están ejerciendo de esta manera. Seguro, porque entrarían en prisión automáticamente. Si conseguimos probar todas estas circunstancias y si tuviéramos una legislación unitaria sobre la asistencia personal. Como decía, hay dificultad probatoria, tenemos un coste del procedimiento exorbitado, la respuesta penal es muy insuficiente, la pena de multa que se le puede poner, y nos encontramos también con que el procedimiento se puede alargar, se puede alargar, se puede encarecer si además se le ha causado un daño. Es decir, si al dependiente se le cualquier tipo de lesión que se le cause, tendrán que meterse en un procedimiento mucho más caro, mucho más largo y mucho más costoso. Y por último, la responsabilidad civil que la pueden pedir ustedes de 2 maneras. Una, en el propio procedimiento penal, cuando usted le ponga la denuncia al intruso, decirle, este señor además ha causado una lesión a este señor que valoro en tanto dinero y una pérdida de negocio a mi empresa que valoro en otro tanto. Pueden hacerlo en vía penal o en vía civil, insisto, con la tasa del ministro Gallardón y todos los extras, que si el procedimiento penal le costaba los 3.000 euros, si aquí están reclamando 15 o 20.000, los 7 o 8.000 de abogado no se pagan. Así es como lo tenemos y este es el sistema judicial que lamentablemente tenemos ahora mismo. Como les decía, 2 tipos de daño indemnizable: el emergente, que es el daño que se le cause al dependiente. A estos efectos se aplica el baremo de accidente de tráfico. En el baremo de accidente de tráfico vienen descritas todas las patologías, vienen descritas todas las posibles lesiones que se le pueden causar a alguien y valoradas. Se asignan unos puntos por cada lesión y cada punto está a X euros. Es un baremo insuficiente que está siendo objeto de revisión ahora mismo y la indemnización que le pediría al dependiente es ridícula. Y aparte de ser ridícula, que la cobre de alguien que no ha tenido ningún tipo de ingresos y que tiene que ejercer de manera, entre comillas, pirata, una profesión para generárselos. Jamás va a haber indemnización. Va a haber una sentencia que condene a pagar al dependiente 55, 60.000, 150.000 euros. Es más, en estos casos el baremo es incluso mucho más, se paga más indemnización por la lesión que por la muerte. Podemos encontrar con que se mate un dependiente y la sanción sea menor que si simplemente se lesiona. Y encima, ese dinero no lo van a poder cobrar jamás, porque no están cubiertos con un seguro, como sí que están cubiertas las empresas, los profesionales y los profesionales de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, según les obliga su artículo 44. El daño moral. El daño moral lo han reclamado algunos colegios profesionales en denuncias por delito de intrusismo. El Colegio de Enfermeros, había por ahí alguna sentencia, solicitaba la indemnización de 6.000 euros de daño moral por la conducta de un intruso. Un intruso que tampoco les quitaba excesivo negocio, simplemente
ejercía esta actividad de manera ilegítima y pidieron 6.000 euros por daño moral y se declaran no acreditados. Todos estos daños, todos los que declaren tienen que ir acreditados al céntimo. Las lesiones no tienen problema porque van por medio de un baremo. El lucro cesante, el dinero que deja de ganar una empresa que presta servicios esenciales por la conducta del intruso, hay que probar. ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo pruebo que ese señor me está quitando mi trabajo? ¿Cómo pruebo que ese dinero que está cobrando ese señor, que no sé ni cuánto es, me lo tenía que haber pagado a mí? Posibilidades tienen. Se hacen informes periciales, se contrata a economistas, se contrata expertos en marketing, quiero decir, efectos publicitarios, se hacen estudios de mercado, se puede intentar cuantificar esa indemnización a solicitar. Pero es de muy difícil prueba y lo que dice la jurisprudencia es que tiene que estar probado al céntimo. Es muy difícil por no decir imposible. Ustedes pueden meterse en un procedimiento de estos, decir que esta persona se causó un perjuicio de 15.000 euros, irse con 2.000 euritos y 7.000 en costas. Tampoco es una compensa. Es decir, nos encontramos con que de nuevo es ciertamente insuficiente la regulación que tenemos aquí. Para eso están los seguros. Para eso están los seguros y para eso tienen que recomendarles vía información a los dependientes que contraten una empresa especializada y o un autónomo que tenga que estar cubierto por este seguro, que eso obliga al artículo 46 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. En conclusiones, y por hacer caso a mi amigo Juanma, que me dijo que le dijese estrategias, después de este panorama tan negro que les pinto, pues no me queda otra que peleen ustedes por su profesión.